y muchas gracias por la invitación a la CENACYT para este importante evento. Gracias a mis compañeros que me acompañan también por aceptar la invitación de este panel que va a hablar un poco sobre tecnología de uso cívico. Quizás va a ser un tema bastante particular en el contexto de Converciencia, pero precisamente eso es justamente lo que estamos buscando, ¿no? De dar una voz distinta al uso de la tecnología como un medio para encontrar soluciones cada vez más complejos en nuestra sociedad. Sobre todo cuando se percibe, cuando se puede tener una sensación de que los espacios cívicos se cierran, este tipo de espacios, este tipo de encuentros para hacer notar otras voces también es importante, porque la sociedad, la ciudadanía siempre va a tener una respuesta, siempre va a tener una voz que es necesario darle canales de salida, darle amplificadores y así poder recordar que esto parte también de que la tecnología no es de un uso exclusivo para determinada población, para determinado actor, sino que es realmente un recurso que tiene la sociedad para encontrar soluciones más integrales a los problemas de la sociedad. Yo quisiera partir, vamos a tratar de, la dinámica de este panel va a ser de estar compartiendo un poquito algunas preguntas para que ambos compañeros puedan exponer un poco más sobre sus diferentes proyectos. Ellos les van a exponer un poco más, con más claridad sobre qué tema. Pues Alma, como quizás muchos de ustedes conocerán, ha tratado de encontrar alguna conexión entre la sociedad para buscar respuestas efectivas durante la pandemia, que fue precisamente el contexto en el que nació, y previo de diálogos que ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial para atender el problema de la seguridad y conocer y tomar decisiones con base en evidencia para evitar que se alcen los indicadores de inseguridad y de violencia en Guatemala, pero obviamente eso se lo voy a dejar a ustedes, que son los expertos. Yo solo quisiera hacer notar un par de elementos por los cuales considero que ambos ejemplos, tanto de Alma como de Previo, nos van a mostrar el potencial que tiene la tecnología como una herramienta cívica, ¿no? Y creo que quisiera partir por la idea de que imaginemos este triángulo del instrumento que hace un sonido muy particular, ¿no? que tiene una forma muy particular, que lo quiero asimilar a tres conceptos distintos que también deberían de sonar, deberían tener una forma unísona de interactuar, y es la tecnología, la gobernanza y la democracia. Yo creo que esos tres elementos, si no van atados de la mano, si no suenan en un mismo compás, no vamos a poder alcanzar todo el potencial que tienen esos tres elementos, ¿no? Creo que la democracia necesita de la tecnología, y la tecnología nos puede ayudar a generar una mejor gobernanza en la solución de los problemas que son cada vez más complejos. Sabemos que la sociedad tiene cada vez menos recursos para atenderlos, y que por tanto la tecnología se convierte y se instituye en un medio fundamental para poder tomar mejores decisiones y llevar a la sociedad también recursos para que puedan tomar decisiones más inteligentes, basadas en evidencia, y que realmente puedan ser accesibles para toda la población. Entonces, de nuevo reiterarles el agradecimiento. Voy a partir, vamos a tener dos preguntas generadoras que se las voy a compartir a cada uno. Les voy a dar la palabra y quisiera partir por esta primera pregunta que tiene que ver más con su experiencia previa, ¿no? Ya sabemos que ambos proyectos están en ejecución, que ambos proyectos han tenido un arduo camino de construcción y de elaboración, de diseño, porque también, como bien mencionaba la ingeniera antes, la tecnología no se desarrolla solo de un día para el otro, sino que requiere de un trabajo bastante complejo y arduo detrás. Y mi primera pregunta va por esa vía, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son esos dos factores clave que les ayudaron a sus proyectos a hacer el proyecto de tecnología cívica que hoy son, a tener el potencial que tienen? Porque creo que eso es lo bonito de hablar de potencial, ¿no? Que no se encuentra todavía un techo, y eso es afortunadamente una de las ventajas que nos da la tecnología para el uso de la sociedad. ¿Cuáles son esos dos elementos que ustedes vieron en el proceso de construcción de su proyecto que les hace tener ese potencial, y que cada vez ese potencial pueda seguir creciendo y encontrando nuevos espacios de mejora? Empezamos con Rudy, y muchas gracias. Perfecto, ¿me escuchas? Sí. Bueno, nosotros
Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Pero nosotros desde ALMA, que es Asistente de Logística Médica Automatizada, creemos que los dos factores principales fueron, primero, identificar el problema de manera muy puntual. Específicamente, saber cómo es que había un vacío en donde nosotros podríamos agregar valor, ¿verdad? Para la experiencia de las personas. Y para quienes no nos conocen, nosotros lo que hicimos fue bastante simple. Ayudamos logísticamente a muchas personas que lo que estaban buscando es dónde está la vacuna que yo necesito, ¿verdad? Fue un vacío muy claro, muy puntual y era logísticamente asistir a esas personas, acompañarlas en su búsqueda de la respuesta a esa pregunta. Entonces, identificamos el problema bastante bien y creo que eso fue un factor muy importante porque entonces todas las personas somos un equipo de, ahora somos más de 30 personas en el equipo, pero todos sabíamos que el objetivo era contribuir a ese problema, a la solución de ese problema. El equipo de tecnología desarrolló lo que ustedes ven en línea, el equipo de servicio al público se encargó de tener la información que necesitábamos tener ahí, el equipo de comunicación se encargó que a la gente le habláramos en sus idiomas y en sus espacios, ¿verdad? Y en su forma de comunicarse. Entonces tenemos un equipo que habla en Twitter como la gente habla en Twitter y en Facebook como la gente habla en Facebook y en Instagram como habla en... Y también tenemos un call center y el call center es multilingüe, entonces les hablamos en los idiomas que ellos hablan. Entonces, ahí estamos, perdón. Eh, para nosotros, el entender el problema nos hizo que todos los equipos se enfocaran en un objetivo muy claro. Entonces, a cualquier persona, desde arriba hasta abajo del equipo, le podían preguntar cuál era el objetivo y todos sabíamos que el objetivo de ALMA era acompañar a las personas en su búsqueda de respuestas de salud, específicamente COVID. Y la segunda o el segundo factor es entender al usuario. Y eso es lo que les decía, de que hablamos los diferentes idiomas dependiendo de con quién estamos hablando y en qué espacio. Entonces, por ejemplo, nosotros para facilitar esta búsqueda de las personas dijimos, bueno, ¿qué preguntas nos hacemos si yo soy un usuario que quiere saber dónde está la vacuna que yo me puedo poner? O si yo soy un usuario que quiere saber dónde está la prueba de diagnóstico que me tengo que hacer para identificar si tengo o no COVID. Entonces, primero tengo que saber toda la información disponible. Después, dónde estoy y cuál es la que me queda más cerca, que esté abierta, ¿verdad? Cosas muy simples y muy logísticas logramos hacer después de varias pruebas con los usuarios, pasar de una hoja en Google Sheets, ¿verdad? En Excel, imaginémonos así, abierta, que todas las personas se podían meter y buscar ahí esa información, a decir, bueno, si lo hacemos más útil para el usuario con un par de preguntas, ¿qué vacuna buscas? ¿Primera dosis, segunda dosis? ¿En qué municipio estás? ¿Verdad? Y eso ya les ayudaba a hacer mucho más fácil la respuesta a esa búsqueda. Entonces yo creo que identificar el problema y entender el usuario es algo que nos ayudó muchísimo a nosotros en el inicio y ahora que estamos expandiéndonos a todo el tipo de vacunas que existen en Guatemala, todos los esquemas, no solamente los de COVID, sino que cualquier vacunación que tienen que tener las personas de 5 a 0 años o personas que por circunstancias están expuestas a una enfermedad o porque van a viajar, necesitan fiebre amarilla. Entonces, todo ese tipo de vacunas aplicamos el mismo principio. Identificamos el problema y entendemos a los usuarios. Gracias, Rudy. Y la misma pregunta, Rudy, que en previo, ¿qué les ha hecho ser? ¿Cuáles son esos dos factores que lo llevó a ser una herramienta? Yo me atrevería a decir que es la primera herramienta de inteligencia artificial que pretende o que pretende encontrar una solución basada en evidencia, basada en datos, para un problema tan importante para el país. Bueno, hola, buenos días. Primero quiero hablarles un poco de Diálogos. Diálogos es una organización de la sociedad civil que intenta incidir en anticorrupción, en violencia y vulnerabilidades que atormentan el país. Bueno, ¿qué es Previo? Previo surgió como una necesidad de conocer el comportamiento de la violencia homicida registrado por la Policía Nacional Civil. Previo es un modelo para predecir escenarios a futuro. En Diálogos tenemos distintas problemáticas, pero decidimos enfocarlo a la violencia homicida y pues para esto buscamos diversidad de formas de tratarlo. Primero, tratamos con algoritmos de Machine Learning y de inteligencia artificial, como redes neuronales y un algoritmo que se llama XGBoost. Sin embargo, luego de
de sopesarlo, de investigación, pues llegamos al algoritmo previo. Y aquí es donde el primer factor es bastante importante, ya que encontramos una aplicación de la ciencia. Previo es un algoritmo desarrollado por Facebook, el cual es usado internamente y pues sirve para predecir comportamientos dado unas fechas. Entonces, en previo, pues, basado en los datos históricos de la PNC del enero de 2001 hasta julio de 2022, hicimos una predicción basado en la estacionalidad, en la tendencia y en fechas especiales para determinar la cantidad de homicidios para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, ese es el primer factor, la ciencia. En el segundo factor que considero esencial en el desarrollo previo es que nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? La primera parte fue lo más técnico. Aquí lo trabajamos un ingeniero en computación y un matemático, que es mi caso. Posteriormente a esto, cuando tuvimos el modelo, pues ya los expertos en seguridad, que tenemos a un politólogo, un economista y un sociólogo, pues le dieron sentido a los datos que teníamos. Y bueno, finalmente, cuando ya teníamos un modelo bastante acorde a la realidad nacional, pues ya pasó al equipo de comunicación que ya le dio un sentido a nuestros datos y pues ya poderlo comunicar de una forma amena. Gracias, Rudy. Y creo que ambos casos pueden parecer muy distintos, muy diversos, y podríamos hablar que cuando hablamos de tecnología no hay una receta, ¿no? Es decir, nunca tenemos una receta escrita que nos diga los pasos, las onzas, la cantidad, el tiempo, pero sí nos da ingredientes clave. Y yo creo que eso es lo agradable de tener dos proyectos que son tan distintos, que probablemente están atendiendo problemáticas bastante separadas entre sí, pareciera ser separadas, pero que utilizan la tecnología de tal manera que realmente pretenden encontrar una solución distinta, más allá de la acción gubernamental. Eso también es bien importante, que no quiere decir que la tecnología desde la sociedad deba estar fuera de la acción gubernamental, sino complementaria a la acción gubernamental. En el caso de Alma, yo recuerdo cuando era ese momento de crisis en donde no se sabía dónde había vacunas y demás, Alma entró a generar ser un catalizador para esa acción gubernamental, porque a los meses empezó a estar una página también para decir en dónde están las vacunas, cuánto hay incluso de afluencia en cada centro de votación, de vacunación, perdón. Y en el caso de Previo igual, ¿verdad? Es tratar de encontrar esa solución que te permita anticiparte a determinados problemas. Y como decía, no hay una receta, pero sí hay ingredientes clave. Y yo creo que quisiera rescatar dos elementos fundamentales que ustedes han mencionado. Primero, la multidisciplinaridad. Hablabas, Rudy, de cómo se han adaptado sus equipos a multilingüe, a diferentes plataformas. Y en el caso de Rudy, también lo decías, ¿no? Politólogos, matemáticos, desarrolladores, sociólogos, antropólogos. Es decir, los problemas que son cada vez más complejos también se tienen que atender de esa misma manera, de esa misma perspectiva. Y segundo, el uso de la tecnología, lo decía Rudy, ciencia, ¿no? Es decir, cómo la evidencia, cómo un método, cómo el sistematizar determinados procesos nos permite entender mejor los problemas y alcanzar de mejor manera esas soluciones. Entonces, hablamos, ¿no? de esos ingredientes que nos han llevado a hacer este proyecto, que nos han ayudado a entender también cuáles pueden ser nuestras fallas también, porque en los proyectos de tecnología siempre nos encontramos con una pequeña falla, algo que puede cambiar, algo que puede mejorar, algo que nos haga encontrar después nuevas potencialidades, ¿no? Y creo que ese es el punto más importante de entender a la tecnología como un medio, ¿no? Porque si lo dejáramos como un fin, diríamos, falló esto, ya no va a servir este proyecto, ¿no? Y realmente nos hace entender que la tecnología sí es un medio, ¿no? Que hay un bien más allá de la tecnología, que es en estos casos facilitar el acceso a la salud, prevenir la violencia en una sociedad que ha padecido
de esta problemática durante mucho tiempo y creo que esos ingredientes son fundamentales para, no solo para estos temas, sino que para también otros proyectos que vengan de la sociedad, ¿no? Eso es lo bonito de la tecnología de uso cívico, es que está abierta a toda la sociedad, es que todas las personas sufrimos problemas y todas las personas podemos encontrar una solución en la tecnología y encontrar un mecanismo a través del cual unirnos, ¿no? Y ahí es donde encontramos la parte de la gobernanza, ¿no? Que cómo todos los actores nos involucramos, interactuamos para encontrar estas soluciones a distintos problemas. Ahora bien, ya hablamos un poquito del camino que pasamos, ¿no? Eso que fuimos atravesando poco a poco, que obviamente cada uno con sus temporalidades, ¿no? De aquí, del 2020 para acá, Alma, 2 años previo, me imagino que también tiene más o menos esa temporalidad de estar en desarrollo. Sobre todo el trabajo de sistematización de datos que ha hecho Diálogos es fundamental para poder llegar a esto, ¿no? Es decir, lo decía la ingeniera antes, los datos, ¿no? Las distintas fuentes de datos, no solamente del gobierno, sino lo que genera también la sociedad en la construcción de esos datos y el poder tomar decisiones con base en ellos. Ahora bien, quisiera ir hacia las nuevas perspectivas, nuevas ópticas. El panel era precisamente los usos de la tecnología cívica, sus diferentes aplicaciones, y ya vimos que pueden ser muy diversos, pero también cómo hacerlos sostenibles. Y hacia ese punto va mi segunda pregunta. En su opinión, ya con esta experiencia, con base en estos 2 proyectos, ¿cuáles son esos 2 elementos o 3 elementos? Porque yo sé que es difícil a veces quedarse solo con un par. ¿Cuáles son esos elementos que no pueden faltar para garantizar una sostenibilidad de un proyecto de tecnología cívica? Que eso generalmente se constituye en uno de los retos más difíciles de un proyecto que viene de la sociedad, ¿no? Porque a veces surgen como emprendimientos sociales, a veces surge como un proyecto de estudiantes, a veces surge como un proyecto de un concurso, los hackatones. Quizás no estamos en la mejor época de los hackatones, pero en su momento los hackatones fueron un boom en donde en algunos casos se hablaba hasta de cementerios de aplicaciones, ¿no? De proyectos cívicos. Entonces, ¿qué hacer, digamos, a futuro con base en esa experiencia que ustedes tienen? ¿Qué elementos ustedes podrían decir son los fundamentales para garantizar una sostenibilidad más sólida de un proyecto de tecnología cívica? Si quieren, le damos vuelta y empezamos ahora con Rudy, por favor. Perfecto. Bueno, contestando esta pregunta, tenemos que recorrer pues, un largo trecho. En primer lugar, para desarrollar un proyecto de tecnología, algo sumamente importante son los datos. En la actualidad, algunas instituciones no tienen una política de datos abiertos. En nuestro caso, que previo está basado en los datos de la Policía Nacional Civil, uno de los factores que podrían afectar la sostenibilidad es la carencia de datos y también la cantidad de datos. Por ejemplo, en previo recibimos los datos de manera mensual, los homicidios. Sin embargo, estos carecen de características específicas. Por ejemplo, el lugar en donde sucedió, su ubicación geográfica y pues lo más preocupante es la cantidad de homicidios por día. Entonces, esto ya la Policía Nacional Civil pues ya lo ha intentado mejorar. Tiene una plataforma en donde ya agrupa por ciertos grupos los datos. Sin embargo, nosotros insistimos de que estos datos puedan llegar a ser a nivel individual, ya que esto pues eventualmente nos podría ayudar a predecir muchas cosas. Por ejemplo, no solo predecir la cantidad de homicidios en un mes, sino predecir con antelación en el mismo día, en la misma hora, dónde podrían suceder homicidios y con esto pues evitar que estos hechos lamentables sucedan. Y bueno, el segundo aspecto para seguir con la sostenibilidad de un proyecto tecnológico es cambiar nuestro pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al predecir homicidios usualmente, antes de que nosotros propusiéramos previo, pues se tenía de que, digamos, en enero hay una bajada de homicidios, en febrero sigue la bajada de homicidios y, digamos, en marzo tenemos una leve subida de homicidios, pues
podría alguien pensar sin tanta experiencia de que pues estamos mejorando a nivel país. Sin embargo, cuando tratamos en un algoritmo de Machine Learning, tenemos que considerar toda la data histórica y no solamente nuestro pequeño vecindario de meses. Y entonces, esto es una anécdota pues, que sucedió con uno de los investigadores que no creía que era correcto el modelo porque nos indicaba que los homicidios habían subido en cierto mes, pero, o sea, él decía que, había subido en cierto mes y el algoritmo decía que, pues, no, que, o sea, había bajado de nivel los homicidios y, pues, esa es la cuestión, o sea, cambiar nuestra mentalidad, ver en un contexto amplio en lugar de verlo solo en una pequeña vecindad. Gracias, Rudy. Sin duda haber sido un reto encontrarte dentro del mismo equipo de desarrollo del proyecto, ¿no? Encontrar esas resistencias, es interesante ese punto. Rudy, por favor, en el caso de Alma, ¿cuáles considerarías que son a futuro los retos de la sostenibilidad y las claves para garantizarla? Bueno, la verdad es que hay muchas piezas que se tienen que alinear para que se mantenga la sostenibilidad de un proyecto, ¿verdad? En nuestra experiencia, si tuviera que reducirla a dos, yo diría que uno es que yo soy economista, ¿verdad? Entonces estoy muy de acuerdo con el tema de datos y específicamente estoy de acuerdo con la idea de hacer explícito el valor de un proyecto con evidencia. ¿Qué significa esto? Medimos lo que nos importa y eso usualmente refleja para la sociedad por qué es importante y por qué nuestro proyecto agrega valor. Nosotros sabemos que los usuarios están muy agradecidos, nos encanta escuchar cuando alguien nos dice, yo usé Alma. Y yo me vacuné gracias a ustedes, o el otro día me ayudaron a ayudarme a mí a ponerme la vacuna de fiebre amarilla y yo no sabía que tenía que conseguir 4 personas más para que se vacunaran porque si no, no abren el vial. Entonces, cosas así que son logística, ¿verdad? Eso no es un tema clínico, sino que es aprovechar los recursos de la manera más eficiente posible y poderse organizar y planificar para resolver esa pregunta de, bueno, ¿cómo logro obtener este servicio de salud? Pues para nosotros esas historias son muy valiosas, pero quien no pasó por Alma, tenemos que hacerle explícito el valor de Alma. Entonces medimos lo que importa. Entonces nosotros tenemos semanalmente, de manera interna, todo el equipo, los 30 y algo, nos juntamos de manera remota y decimos, miren, de la semana pasada a esta semana, esta fue la cantidad que aumentamos de visitas. Y esta fue la cantidad de consultas que resolvimos de la semana pasada a esta. Entonces, para contarles así muy brevemente, nosotros tenemos aproximadamente 1,200 semanalmente consultas nuevas, personas nuevas que llegaron con alguna pregunta y nosotros les ayudamos. Para nosotros semanalmente es genial. Lo malo es que tenemos una meta de 4,000 semanales, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Pero medir lo que importa hace mucho más clara la relevancia de un proyecto como el nuestro. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con instituciones con las cuales queremos hacer alianzas, les podemos decir, miren, nosotros hemos tenido más de 400,000 consultas resueltas en 1 año y 3 meses. 400,000 personas que han llegado con nosotros y han dicho, ustedes me ayudaron a resolver una duda de logística, que no es telemedicina, y quiero aclarar eso, ¿verdad? Pero es ayudarles a planificar su día. Y a veces significa solo hacerle más conveniente el día y no tener que ir a hacer una cola extensa, pero a veces significa ahorrarle una jornada de trabajo a una familia y no tener que ir a hacer 3 viajes distintos para obtener un servicio, sino que con nosotros pudieron planificar esa ida y se redujo a 2-3 horas. Entonces también tiene impacto económico sobre las personas. Y hacer esto relevante y decirle a las personas que, no sé si ustedes saben, pero tenemos más de 3 millones de vistas en el sitio de Alma. O sea, 3.1 millones y piquito de personas. Entonces la demanda está ahí. Y si nosotros no hacemos esos datos relevantes y explícitos, entonces es difícil que la gente diga, sí hay necesidad de Alma. Porque mucha gente que se vacunó con nosotros, una vez se vacunó, nos dejó de lado. Y estamos en su historia y somos parte de su anécdota de cómo se vacunaron, pero somos muy útiles para otras cosas y entonces queremos que esa gente y otra gente que no ha pasado por Alma también nos vea como útiles. Entonces hay que hacerlo explícito, ¿verdad? Entonces hacer explícito, medir lo que importa de hacer explícito el logro, esa es la primera. Y la segunda, perdón que me esté extendiendo, pero la segunda es educación. Todo proyecto va de la mano con educación. Y nosotros nos hemos dado cuenta, y hemos resaltado todavía más, el mismo principio que decía al principio de entender a los usuarios. La usabilidad es clave. Los datos pueden estar ahí, pero si no son entendibles,
o la información logística puede estar ahí, pero si no es fácil de acceder, ¿no? Nosotros, una fuente principal de nuestros datos era la misma base de datos del gobierno. O sea, lo que ellos ponían ahí, lo poníamos nosotros. Y solo la forma de ponerlo hacía que la gente se fuera con nosotros. Porque era más accesible, entendíamos a los usuarios, sabíamos cómo hablaban, sabíamos qué buscaban, ¿verdad? Entonces, y a veces también teníamos esa relación tan cercana con las personas que ellos mismos nos comenzaron a retroalimentar. Y decían, miren, yo sé que ustedes en su base de datos dicen que tienen que estar uno de esta hora a esta hora, pero la cola se hace antes. Entonces díganle a las personas que lleguen antes. O en este centro de vacunación, para no contaminar a las personas una con otra, no están dando lapiceros. Uno tiene que llevar su propio lapicero. Entonces, para que la gente no haga doble viaje y regrese o vaya a la tienda a comprar un lapicero. También le caímos mal a la tienda cerca que estaba vendiendo un montón de lapiceros. Pero ese tipo de logística, detalles así, era entender al usuario. Y después cuando uno les da una plataforma en la que uno entiende lo que ellos van a necesitar antes de que lo necesiten, entonces dicen, yo me estoy educando con esta aplicación y quiero usarla, quiero sacarle el jugo a Alma, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso es fundamental. Si no estamos hablándoles en el idioma, si no entendemos la usabilidad y si no hacemos el esfuerzo de a la vez educar a las personas de cómo se utiliza la tecnología y cómo les puede facilitar, entonces no vamos a llegar a ningún lado. O sea, no es que no vamos a llegar a ningún lado, pero no se va a mantener en el tiempo, ¿verdad? La relevancia del proyecto. Sí. Bueno, gracias Rudy y Rudy también. Creo que me parece bastante esclarecedor lo que ambas plataformas, ambos proyectos han hecho y rescataría dos elementos fundamentales que ambos lo mencionaron. El uso de la tecnología es tan humano que tenemos tanto que aprender de él, ¿no? Y ese es el gran reto. ¿Cómo hacemos, precisamente como mencionabas Rudy y que también lo mencionaba Rudy, con las mentalidades, ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas querramos usarlo, sepamos usarlo y nos atrevamos permanentemente a hacer de la tecnología un medio por el cual podamos tomar mejores decisiones? Y ese es el fin último, ¿no? De los proyectos de tecnología cívica. Y el gran reto de la gobernanza es eso, ¿no? Es cómo hacemos para que todos los actores sociales, mediante un mecanismo como la tecnología, una herramienta como la tecnología, podamos hacer converger con los gobiernos, con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil, con la ciudadanía individual, con otras entidades internacionales, nacionales, cómo converger en la atención de esos problemas públicos que son tan importantes para la sociedad y que nos van a permitir, al final de cuentas, alcanzar unos mejores resultados de desarrollo, que es, considero yo, que es para lo que estamos todos conviviendo en sociedad, para lo que existen los gobiernos, para lo que existimos las organizaciones de sociedad civil y precisamente para lo que puede generar la tecnología cívica. Yo les agradezco bastante por esta tan esclarecedora experiencia, sus aprendizajes y lecciones y recomendaciones también, porque eso al final de cuentas no es qué ha hecho Alma, qué ha hecho Previo para poder plantear proyectos exitosos, y eso es lo que necesitamos en la sociedad, proyectos exitosos que ya no sea solo seguridad, que no sea salud, sino que también sea desarrollo social, que sea desnutrición, que sea educación. Es decir, la tecnología, eso es lo agradable, que es adaptable, moldeable y que puede atender todos los problemas que tenemos en la sociedad y nos ayuda a converger. Y eso es lo importante de entender la tecnología como una herramienta para la gobernanza. Así que yo les agradezco mucho por su experiencia y espero que sea de utilidad esta información para las personas que nos escuchan tanto acá como en línea, para hacer nuevos proyectos de tecnología cívica, aportar desde la sociedad los problemas, a la atención de los problemas sociales y en conjunto con las entidades gubernamentales como la CENACYT, que nos está abriendo estos espacios, a potenciarlos aún más y encontrar nuevas fronteras, nuevos elementos que puedan hacer de los proyectos de tecnología cívica una solución para la sociedad. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias.